Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al módulo 2 del Diplomado de Educación Superior. Bueno, vamos a iniciar ahora con esto, con la primera unidad. Permítanme presentarme. Soy la licenciada Tania Perales, que estará a cargo de este módulo, y donde vamos a ver las estrategias didácticas en el desarrollo de las competencias en educación superior, ¿no? Entonces, hoy el tema que vamos a tocar es la didáctica y sus componentes. Quisiera que me indiquen si se escucha, por favor, si me escuchan. Hola, hola, ¿se me escucha? Ok. Entonces, voy a compartir el material, ¿no? Donde vamos a ver la parte de las didácticas, que es didáctica, sus componentes, las características, sobre todo en educación superior. Bien. Entonces, antes de empezar, bueno, quisiera saber, o vamos a quedar en un tiempo determinado para iniciar las clases. Sería bueno que quedamos ahora, bueno, no están muchos, pero con los que estamos, quedar en yo creo que lo máximo sería 10 minutos de espera, ¿no? Para que puedan entrar al link y empezar con la clase, porque cuando estamos ya casi comenzando, hay pues participantes que entran y bueno, interrumpen un poco, digamos, cuando uno está dando la clase. Quisiera que quedemos, por favor, en un tiempo determinado, que puede ser 10 minutos, me parece. ¿Estarían de acuerdo? Sí, está bien, 10 minutos. 10 minutos. ¿Está bien? ¿Los demás qué opinan? Está bien, dicen. Buenas tardes. 10 minutos. Muy bien. Bueno, como no opinamos más, entonces vamos a quedar con la espera de 10 minutos para comenzar la clase, ¿no? Y antes de comenzar, ¿no? Como en este tema, bueno, es más, me gusta más la participación de ustedes y tal vez saber una base, que tengan conocimiento, tal vez la base de este tema, en este caso es la didáctica, estrategias didácticas. Tal vez alguien podría decirme qué se entiende o qué entienden por didáctica. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna percepción de lo que es la didáctica? Bien, entonces vamos a comenzar, sigamos. Bueno, veo que tenemos que ser más participativa la clase. Yo quisiera que participen, por favor, así para, ¿no? Eh, Perdón, sí, la didáctica son estrategias y cuando hablamos de educación estamos hablando de estrategias de enseñanza-aprendizaje que deberían ir paralelamente o en en un sentido en que se programe y se diseñen, ¿no? Los contenidos de aprendizaje. Ok, perfecto. Muy bien, sí, más o menos nos acercamos ahí, ¿no? Que más o menos antiguamente se conocía como el arte de enseñar, ¿no? El arte de enseñar, eh, estrategias, iniciativas para el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que, por ejemplo, según la etimología griega de amos, o sea, en este caso amos, comienza el término para él, o sea, en ese entonces para los
Griegos decía, proviene del griego didásticos, que significa que enseña y concierne la instrucción. Entonces a eso vamos, ¿no? O sea, la persona que enseña, que instruye, que da iniciativas para un aprendizaje, ¿sí? Entonces probablemente es por ello, bueno, en una instancia, ¿no? También fue interpretado como el arte, como decía, el arte es la ciencia de enseñar o instruir, ¿no? A las personas, a todos los que quieran. Pero en este caso, Amos menciona que el objetivo principal está enfocado para él más que todo en dos aspectos muy importantes. Primero, se relaciona con el ámbito primero teórico, ¿no? Porque sabemos que para hacer algo práctico necesariamente tenemos que tener una base teórica, ¿no? De lo que se está aprendiendo y luego ponerlo a la práctica. Profundizando el conocimiento, el sujeto desarrolla en este caso su contexto, va experimentando y a través de va aprendiendo y va enseñando también. Entonces, en el segundo ámbito, concierne a la regulación de la práctica, decía, ¿no? Como con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, sí vamos viendo que hay dos aspectos muy importantes en la didáctica, en el aprendizaje, que es la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Para culminar con un aprendizaje significativo, ¿sí? Según la didáctica, según otros autores, es una disciplina o rama de la pedagogía, ¿no? Que más que todo trata o se habla más que todo en la obra didáctica de Magna publicada por Juan Amos, ¿no? Comenio, ¿no? Que más todos considerados como el padre de la didáctica, de la pedagogía. Uno de los puntos centrales, no más para él, era la didáctica en cuestión de base normativa, más que todo normativa, una disciplina que surge históricamente, que va realizándose a partir de la enseñanza de un concepto poco conflictivo hasta ingenuo tal vez, ¿no? Para la sociedad. Desde un origen, la disciplina constituye un ámbito de organización, de reglas, de métodos, de enseñanzas, formas, ¿no? Entonces, para eso ya plantea, ya con su obra, en este caso la didáctica Magna Comenio, decía, o planteaba su obra que la didáctica es una técnica, es un arte, ¿no? Un arte donde uno puede imaginar, puede crear, porque tiene que ver también con la creatividad que cada persona tiene para poder enseñar, para poder transmitir las enseñanzas que uno tiene y también a la vez aprender también de ellos, ¿no? La enseñanza debe tener como objetivo el aprendizaje de todo por parte de todos, ¿no? Los procesos de enseñanza, aprendizaje deben caracterizarse por la rapidez, la eficacia y la importancia, más que todo el lenguaje, ¿no? Y la imagen, en este caso, como decía, y se acentúa la importancia de la metodología, es decir, que es muy importante tener un método, ¿no? Para tener una cierta estrategia didáctica, siempre consiste o se ve de un método, ¿no? Y aparte de eso, se va a entender como la enseñanza también, desarrolla métodos donde puede haber incluso materias didácticas especiales y didáctica general, porque después de eso se va diferenciando, ¿no? En dos puntos importantes. No, y ya vamos con el tiempo, ya en el ámbito de la didáctica general, ¿no? Que más bien que todo va a sufrir una transformación, es decir, que la didáctica no es, digamos, algo estático, ¿no? Es algo que va cambiando, se va transformando, se va evolucionando, sobre todo ahora con la tecnología, digamos, ¿no? Nosotros a veces manejamos a través de las tecnologías, podemos crear ciertas formas o estrategias didácticas para enseñar. Entonces, de acuerdo a eso se va cambiando, de acuerdo al conocimiento, los avances de la tecnología y en ese caso, a partir de las teorías, en ese caso, psicológicas del aprendizaje, se puede concebir la inteligencia humana también, ¿no? Y entre otras, en general, han organizado un gran número de aportaciones teóricas, en este caso, que es una base, como decía, ¿no? Completo como para enseñar en este caso, y cómo diseñar en este caso una estrategia, ¿no? Para el cual los estudiantes para ver en este caso cómo funcionan las estructuras cognitivas y afectivas, ¿no? Cuando aprende. Entonces, de acuerdo a eso, la psicología es también una parte muy importante en este aspecto, ¿no? Porque a través de eso podemos ver las estructuras cognitivas, afectivas del estudiante y así
y nosotros mismos crear, digamos, ¿no? Una estrategia para que el estudiante pueda aprender. En la actualidad, bueno, se sabe que existen diferentes tipos de talentos, inteligencias. Hoy en día hemos hablado, o se habla mucho de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Que antes tal vez no se conocía, o sí, tal vez era poco el conocimiento. Y sabemos que eso, a través de eso uno puede que podemos tener una estrategia para enseñar al estudiante. Porque sabemos que cada estudiante puede tener, por ejemplo, inteligencia matemática, verbal, es decir, que es muy bueno, digamos, se destaca más tal vez en las matemáticas, se destaca más en el lenguaje, en el área social, en el área de salud. Entonces, tal vez a través de eso, a través de saber la inteligencia múltiple que tenga el estudiante, se puede manejar ciertas estrategias, ¿no? Entonces, a través de eso, en la actualidad vemos eso. También, el ser inteligente no serlo no significa que no se vaya, digamos, no vaya a aprender el estudiante, ¿no? Puede tener otro tipo de talentos, ¿no? Entonces, sobre todo, la escuela puede aprovechar esas capacidades para, como decía, y potenciar, fortalecer el talento a través de un diseño estratégico de la didáctica que va a manejar, digamos, ¿no? Como, o que vamos a manejar como docentes. Ahora, la didáctica tiene tres tipos en mi caso, tres tipos, se maneja tres tipos de didáctica. Una que es la general, la diferencial, la didáctica específica. La didáctica general puede ser definida de acuerdo al autor como el conjunto de normas, ¿no? Principios, las cuales pueden tener un proceso de enseñanza y aprendizaje sin considerar un ámbito o contenido específico. Entonces, en general, tiene, digamos, una norma, por ejemplo, yo debo tener, digamos, una enseñanza, aparte de que tiene que ver objetivos, eh, justificación de lo que voy a hacer y resultados y la forma de evaluación que se va a hacer a través de esa didáctica que voy a manejar yo. Entonces es algo general, ¿no? Que todos tienen, digamos, un formato y todos lo van a manejar. Pero ya la diferencial también es conocida en este caso como la que adquiere un carácter específico, puede adquirir, ¿no? Se lleva a cabo un contexto más acotado, más pequeño, considerando ese tipo de contextos, se ven involucrados aspectos a nivel socioafectivo cognitivo del estudiante. Es decir, tal vez si hace años solo se tomaba en cuenta en el aprendizaje del estudiante lo que va a aprender, ¿no? Que en este caso el profesor era más el transmisor de conocimientos, el que instruía, y el estudiante era más el que recepcionaba, recibía esos conocimientos, ¿no? Entonces era memorístico, ¿ya? Eso tal vez se manejaba y se maneja todavía con la didáctica general, ¿no? Hay ciertas normas que se van viendo, pero ya cuando hablamos de diferencial, estamos viendo de que la didáctica diferencial y específica también va a entrar en eso, es que no se va a basar solamente en que el estudiante aprenda y ya. También se va a ver la parte, o sea, involucra la parte socioafectiva, la parte cognitiva, cómo el estudiante va aprendiendo, la personalidad que tiene, la edad, las competencias, habilidades que el estudiante pueda tener, y de acuerdo a eso se va a adaptar cierta didáctica que uno va a elaborar, ¿no? Con eso. La didáctica específica, o también denominada especial en algunos casos, puede ser referencia mencionada a un estudio o métodos prácticos en el proceso de enseñanza ya más especializado en una disciplina, contenido que se va a impartir, por ejemplo. No, ¿qué se entiende? En esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, digamos, en lenguaje, matemáticas, ciencias, se va a ver diferentes estrategias, ¿no? Y ahí cada uno va a tener, digamos, cómo enseñar, por ejemplo, matemáticas. Yo ya voy a tener una didáctica, una forma, una estrategia de cómo el estudiante puede aprender más la matemática. Entonces ahí ya es más específico, más concreto, se puede decir también manejado con ese tema, ¿sí? Entonces ahí vemos que son esos tres tipos de didáctica que se manejan. Ahora, la didáctica se propone en este caso un par de resumen que se presenta, ¿cómo se caracteriza, ¿no?
Entonces, la didáctica es, ¿qué es? Lo que dice que eso es una ciencia, como ya había dicho, es una ciencia que su objetivo es la forma de enseñanza en el estudiante, manejar ciertas estrategias que se ha elaborado, que uno mismo, el mismo docente va elaborando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y como decía, para hacer una didáctica siempre va a haber, ¿no?, objetivos, desarrollo y también la evaluación. Como digamos si esa estrategia ha funcionado, no ha funcionado, qué es lo que se debe mejorar, ¿no? ¿Y dónde está así todo? Bueno, en este caso en la educación, ¿no? En cualquier área de educación. Si vamos a ver, sabemos que ahora están participando en el diplomado profesionales que son de diferentes áreas. Tengo entendido que son, bueno, ingenieros, son médicos, algunos son profesores. Entonces, si vemos, cada uno tiene su forma y también la forma de enseñar y también estrategias que uno va manejando, ¿sí? ¿De qué se trata? Digamos, estudia, interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, de eso se trata la didáctica, de intervenir, ¿no?, en el proceso de la mejor manera posible de que el estudiante pueda asimilar y tener una adaptación, acomodación de lo que va a ir aprendiendo a través de una didáctica, de una estrategia que se ha podido manejar en el área que ustedes, digamos, están formando si son docentes, ¿sí? ¿Para qué sirve? Eso organiza la enseñanza y favorece el aprendizaje de los estudiantes. Para eso, ¿no? Para favorecer, para que tengan un aprendizaje más significativo, para que los estudiantes puedan tener tal vez una evaluación positiva, un rendimiento académico óptimo, ¿sí? La didáctica, bueno, se caracteriza por estar constituida por tres elementos muy importantes y fundamentales. Por eso se le conoce tal vez como la tríada didáctica, que se procesa en esta ocasión son tres, y vamos a ver un tren como vemos en la imagen, ¿no?, que es conocimiento o contenido. En ahí vemos que en una parte está el estudiante y en la otra el docente, ¿no? Y al medio vamos a ver que está centrado en el formar, es decir, donde el estudiante es el que va a ser formado por el docente, donde el docente, aparte de transmitir los conocimientos que tiene, va a ser guía, va a ser facilitador, como hoy en día ya se maneja así, ya no es tanto, digamos, un profesor que solamente instruye y es el que tiene la razón. No, no sabemos que hoy en día ya la educación se ha vuelto más participativa y activa, en tanto que el estudiante ya es más reflexivo, más crítico a la hora de aprender. Y vamos viendo a veces el mismo docente aprende incluso del mismo estudiante ciertos conocimientos que también puede tener, ¿no? Entonces, a eso vamos. Ya la educación se ha vuelto ya más dinámica, ya no tan bancaria como se conocían hace años, ¿no? Entonces, es así como se ve ahora y como debería ser, ¿no? Como decía, la triada, bueno, tiene esos tres componentes que hemos visto: estudiantes, docente, conocimientos y contenidos, y resultados también a la vez, para ver si realmente la estrategia que uno va a crear está funcionando o no, ¿no? Se adapta de acuerdo a los contextos educativos en los cuales está inserto la interacción sociocomunicativa entre el docente y el estudiante. A eso yo me refería cuando ya es interactiva la educación ahora. Es decir, que el docente, aparte de ser guía, formador, Espera, espera, Cris. todo Mira, ahorita Constanza se van de él, mira. Por eso dan ahorita el otro. por favor, sus audios, por favor. Ya, entonces, como decía, por favor, voy a pedir que vean sus audios. Le pido, por favor, participante Oscar, si me escucha. Ya, entonces, como iba diciendo, la educación hoy en día ya es una parte más interactiva, donde el docente y estudiante participan de la enseñanza a la vez. El docente como el que enseña, como el que transmite conocimientos, y el estudiante como el que va recepcionando, aparte de que va recepcionando los demás, pensar en lo que está aprendiendo, lo que está conociendo, está
experimentar nuevos conocimientos y a través de eso hay una interacción entre ambos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, hay una interacción, aparte de eso genera expectativas, tanto de parte del docente como del estudiante, a ver si tal vez está bien o está algo, o algo hay que poner o algo que falta, ¿no? También involucran pactos, ya sean implícitos o escritos, que facilitan la regulación de aspectos tales como comportamientos, interacciones, todo eso, ¿no? Debido a ello, el conocimiento experimenta modificaciones, va transformándose, va adaptándose de acuerdo al contexto también que el docente va a enseñar, digamos. Sabemos que cada contexto es diferente, ¿no? Y cada contexto también necesita diferente didáctica o diferente estrategia didáctica para que pues, haya un aprendizaje significativo. Entonces, en el contrato didáctico, sus características están estrechamente relacionadas con el tipo de enfoque que para cada didáctica que lo va a adoptar cada docente en este caso, ¿sí? Ahora hay categorías fundamentales y esas las vamos a ver ahora. Desde un enfoque que se precisa que las categorías se mueven en dos dimensiones para empezar, como ya he dicho, ¿no? Que puede ser una estática y otra dinámica, ¿no? Desde el punto de vista estático, se configuran las categorías objetivo general, contenido, diseño del proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo, ¿no? Un objetivo que uno va a tener, ¿no? Uno que ya ha plasmado, está escrito, ya formado, ya creado, y tiene un objetivo general, el contenido que va a tener esa estrategia, y el diseño proceso, es decir, se va a desarrollar, cómo va a ser, qué elementos, qué actividades se puede realizar para que esta estrategia funcione. Ahora, los objetivos generales construyen la categoría, en este caso, es la que va, digamos, mandar, es la que va a dirigir cómo va a irse relacionando el proceso, de acuerdo a la expresión de las demandas sociales en forma de necesidades que se plantean en la escuela, ¿no? Es de acuerdo a la demanda que pueda haber en una escuela, por ejemplo, en un curso donde tal vez los estudiantes, digamos, no pueden manejar o no aprenden no sé, el lenguaje, matemáticas, y de acuerdo a eso, el profesor va a ver qué demandas hay para manejar y crear una estrategia didáctica, por ejemplo, ¿no? El contenido conforma, ¿no?, la categoría didáctica que incluye la parte de la cultura de la humanidad, que se aísla más que todo del aprendizaje de los estudiantes que alcanzan los objetivos propuestos. El profesor es el objeto de enseñanza y el estudiante el objeto de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a eso, va a ver el contenido. El contenido va a tener, digamos, una estrategia, ¿sí? El diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje en sí mismo se planifica en dependencia de los objetivos y del contenido, ¿no? Y eso lo va a relacionar de acuerdo al desarrollo, va a ser más que todo un proceso más dinámico, donde va a incluir ciertos métodos, ciertos medios, ciertos recursos, ¿no? Los cuales de alguna manera van a ayudar a que se cumplan los objetivos de cierta estrategia didáctica, ¿no? Entonces, si vemos, la parte estática es la parte que está escrita, la parte que se ha creado, y la dinámica es donde el mismo profesor, profesora, docente va a cambiar, va a manejar los métodos, qué métodos tal vez va a funcionar, un medio de cursos de aprendizaje, no sé, tal vez, digamos, un ejemplo doy, digamos, ¿no? Mi método va a ser que hagan, no sé, una tarea con ciertos elementos, ya sea escrito, ya sea con audios, dependiendo. Entonces, los medios van a ser, digamos, no sé, mi computadora, el celular, un cuaderno, los recursos de aprendizaje, ¿no? Entonces, va a ser los recursos, sí, vamos a ver cómo puedo manejar ciertos elementos, en este caso, lápiz, bolígrafo, libros, ¿no? Dependiendo cómo vaya a manejar o cómo esté creado una estrategia y se logre cumplir los objetivos que se tienen. El carácter estático de estas categorías significa que el profesor no debe hacer transformaciones. Cuando hablamos, a veces con uno, por ejemplo, va a enseñar, va a dar cierta área, cierta materia,
ya están, digamos, impuestos ciertos diseños, ¿verdad? Y ahí ya no se puede tocar, digamos, ¿no? Porque sí, eso se ha manejado, eso ya está implantado, entonces eso es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces a eso a eso se lo llama estático. Y dinámico es cuando yo puedo cambiar, digamos, tal vez no me gusta ciertos materiales, no me gusta ciertos métodos, entonces yo puedo cambiar de acuerdo a lo que yo vea conveniente y para que vea también la demanda del estudiante, cómo, le parece más fácil aprender, ¿no? Entonces a eso voy. Desde el punto de vista dinámico se configuran las categorías métodos, medios, formas de organización y evaluación, ¿no? Y el método, cuando hablamos desde el punto de vista dinámico, es una categoría que desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, se define como la vía para alcanzar el objetivo que se ha planteado, ¿no? De esta forma es representativo de una estructura lógica secuencial que define la dinámica, ¿no? En este caso hay una dinámica entre la interacción entre profesor y estudiante, que puede ver situaciones docentes que manifiesten, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? De acuerdo al método medios constituyen la categoría que expresa el soporte material, en este caso informático, de apoyo, como decía, ¿no? En este caso, puede ser la relación de medios recursos que se determina, depende de las condiciones que vaya a haber, la forma de organización, el proceso de enseñanza, desde el punto de vista estructural, funcional, ¿no? Entonces, se va a ver el proceso, el entorno, el espacio, porque tiene que haber un espacio donde uno puede dar o hacer ciertas estrategias, si va a ser, digamos, más dinámico o va a ser, por ejemplo, participando desde el punto de vista más jugando, por ejemplo. No, si uno, digamos, quiere enseñar y hace una estrategia mediante el juego, entonces para eso tiene que haber un espacio adecuado, un ambiente adecuado para que se cumpla ese objetivo, que era el aprendizaje mediante el juego, digamos, ¿no? Que parece una estrategia. La evaluación es el componente, ¿no? El proceso de enseñanza mediante el cual se constata el grado de cumplimiento de los objetivos que se ha trazado. ¿Sí? Si ya hemos tenido un objetivo, se tiene el contenido, se tiene el método que se va a utilizar, los medios que se va a tener. En este caso, cuando hablaba, si ponía como un ejemplo, que no un juego, por ejemplo, los medios serían, no sé, juguetes relacionados para aprender. Por ejemplo, yo digo, no, matemáticas, tal vez animalitos, no sé, colores, lápices, dependiendo, ¿no? Cómo uno vaya viendo qué materiales le es importante, ¿no? Es el medio. Y la evaluación, de acuerdo a eso, se va viendo si se ha cumplido con el objetivo, tal vez era aprender matemáticas mediante el juego, ¿no? Puede ser ese un objetivo. El carácter dinámico de estas categorías es a nivel de selección del profesor y de los estudiantes, ¿no? De las piezas. En el contexto y los recursos del proceso pueden ser cambiados, pueden ir de orden superior como categorías, ¿no? En este caso así es más, si digamos en la evaluación ha salido que no se ha podido, no se ha podido cumplir con el objetivo, entonces se puede cambiar tal vez el método, tal vez los medios no eran adecuados, ¿no? Entonces después eso se va a cambiar. Ahora, las estrategias didácticas, ¿no? Entonces, se define a las estrategias, más que todo como el procedimiento o recursos que utiliza el docente. ¿Para qué? Para producir aprendizaje significativo. No, de acuerdo a eso se va viendo un proceso, un procedimiento, un contenido nuevo de manera más profunda y consciente, en este caso. Bajo el enfoque por competencias, los agentes educativos encargados de los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser componentes en cuanto al ejercicio del diseño o planificación de una clase, así como también la operacionalización de situaciones de carácter didáctico, ¿no? Entonces, de acuerdo al enfoque de competencias, estamos viendo que cada área tiene, ¿no? Su manera, su forma de hacer una estrategia para que haya un procedimiento. Por ejemplo, digamos, no sé, se me ocurre tal vez una estrategia en el área, si vamos a ver, en el área de salud, puede ser, digamos, para que aprendan, por ejemplo, así, digamos, matemáticas, o matemáticas, en este caso anatomía, que es un área, ¿no? De la salud. Para que haya una buena aprendizaje, tal vez la estrategia podría ser, no sé,
básico, o sea, una estrategia básica, que es manejar o hacer el cuerpo humano a través de ciertos materiales que pueden ser eh, como rompecabezas. Bueno, no, eso es lo más básico, porque después lo que se maneja más que anatomía es más ya manejar ya con el cuerpo humano, un cuerpo humano en sí real, real, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo va a estar haciendo eso, no? Es un ejemplo que doy. Ahora, no sé si en ingeniería tal vez manejar una estrategia para hacer la parte, si voy a ver ingeniería, no sé, civil o ingeniería, es más de práctica, ¿no? Que que memorice, que teórico. Entonces ahí se supone que van a tener una base teórica y la práctica sería usar ciertos elementos materiales que se usa, por ejemplo, en ingeniería civil o electrónica, y de acuerdo a eso se va, no sé, haciendo como igual, yo digo, ¿no? Como rompecabezas ahí manejando para aprender partes, no sé, o elementos, no sé, de ingeniería civil, no se me ocurre más o menos. Entonces, cada uno de esos tiene una forma, ¿no? De hacerlo, situaciones más didácticas, más simples, más fáciles de aprender, bueno, ¿no? Ahora, existen dos grandes tipos de estrategias didácticas, ¿no? Las de aprendizaje y las de enseñanza, que se describe a continuación a través del siguiente esquema, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Las estrategias dirigidas al cumplimiento de objetivos, ¿no? Uno es la enseñanza, que son utilizadas por el agente de enseñanza, en este caso, que es el profesor, el docente, facilitador, dependiendo, va a promover y facilitar el aprendizaje científico de los estudiantes. Y el aprendizaje utilizado es por el estudiante para reconocer, aprender y aplicar la información y o contenido que ha sido transmitido a través de la enseñanza por el docente, ¿sí? Entonces, esos son los dos puntos, o los dos tipos grandes de estrategias, ¿sí? En enseñanza y en la parte del aprendizaje. Ahora, las estrategias es importante resaltar que las estrategias están enfocadas en cumplir qué objetivos, ¿no? Objetivos planteados desde un inicio de una área, de una clase que uno ha tenido, o sea, o ha planificado para que haya una enseñanza, un aprendizaje y se ponga en práctica, ¿sí? Entonces, las estrategias de enseñanza, por ejemplo, que fomentan la instancia del aprendizaje, promoviendo la participación de los estudiantes. Las estrategias de aprendizaje es relevante, en este caso me que los estudiantes las utilizan para organizar, comprender contenidos o ideas clave, que él, en este caso el docente ha guiado, ha transmitido y formado, en este caso, ¿no? Al estudiante. En general, las estrategias comparten elementos y aspectos o rasgos que se consideran a continuación, ¿no? Uno, los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, en este caso son estudiante-docente, ¿sí? Donde están más, digamos, activos a la hora de aprender, cuando el docente organiza, tal vez, tal vez es más fácil, tal vez la estrategia, aprendizaje o trabajo en grupo, por ejemplo, es una estrategia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es más dinámico. El contenido de enseñanza conceptual, procedimentaria, actitudinal, ¿no? Eso es el que se lleva por lo general. Cuando hablamos de conceptual, estamos hablando de la parte teórica, la parte base de cierta estrategia que en este caso el docente ha transmitido un concepto o un tema, entonces se ha visto primero la base teórica, luego los procedimientos que se usa a través de la estrategia que se ha creado y la actitud, en este caso, tanto del docente como del estudiante, que es, digamos, de guía, y el estudiante más que está concentrado, está atento a las actividades que tienen que hacer, ¿sí? Las condiciones espaciotemporales o el ambiente del aprendizaje, ¿no? Que es importante ese componente. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de aprendizaje. El factor tiempo es muy importante ver, ¿no? Sabemos que si hay varias estrategias que se va a ver más después, tienen su tiempo de realizar, ¿no? Pero cuando uno hace trabajos en grupo, por lo general el docente se queda cierto tiempo, ¿verdad? Para que puedan acabar cierta actividad que se les ha hecho dar en grupo. Los conocimientos previos de los estudiantes, tal vez que el docente, para que se realice cierta actividad,
tiene que dar un conocimiento previo, saber si el docente, si el estudiante ha entendido la instrucción, la consigna que se le ha dado a cierta estrategia. ¿No? La modalidad de trabajo que se emplee, ya sea individual, en pares o grupal. ¿Sí? El proceso de evaluación, ya sea diagnóstico, formativo o sumativo. Entonces, de acuerdo a eso se va viendo qué tipo de procesos se va dando. Claro, que estamos diciendo que los conocimientos previos, en este caso, se basa en diagnóstico, la parte formal y la parte sumal. Cuando se ve ya, de acuerdo a la estrategia que uno va dando, va a ver qué tipos o cómo se va a hacer el puntaje, ¿no? Cada uno, ya sabemos que cada uno sabemos o tenemos la forma de hacer la evaluación. Las estrategias didácticas en este caso contribuyen de manera positiva, en este caso al desarrollo de las competencias en los estudiantes, la toma de decisiones con respecto a qué estrategias aplicar en clases. Depende tanto, como dicen estos autores Díaz y Hernández, de dos elementos muy importantes, claves, ¿no? El momento de la clase en que se ocuparán, ya sea durante el inicio, desarrollo o cierre. Hay esos tres puntos. Cuando se usa cierta estrategia, hay estos tres puntos muy importantes, que es el inicio, a la hora que están iniciando, el desarrollo se da un tiempo y el cierre, ¿no? Y también la forma en cómo se presentan dichas estrategias, aspecto que está intrínsecamente relacionado con el momento de su respectivo uso, ¿sí? Es posible que se identifique los tipos de estrategia en una secuencia de enseñanza a través del siguiente esquema, por ejemplo. Entonces ahí, ¿no? Ahí estamos viendo. Son tres, ¿no? Preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Entonces es un episodio de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de preinstruccionales es cuando hay el inicio, se da el inicio de la, cuando el docente, digamos, ha dado cierta estrategia de didáctica para los estudiantes, entonces haya dado las instrucciones que tienen que seguir, cómo hacer, todo eso, ¿sí? Y cuando hablamos construccionales estamos hablando al desarrollo, ¿sí? Desarrollo. Entonces, en el desarrollo es donde el docente, si antes tal vez eran más, se hacía el trabajo más de, solo se daba una instrucción y ya, no importa si ha entendido o no, pero ahora no es así. Ahora, cuando vamos al desarrollo, es que el docente, si ha dado un trabajo, por ejemplo, grupal, sí o sí tiene que estar atento, preguntar si se ha entendido, ir por grupos, si están los grupos ahí, preguntar si se han entendido o quieren que una vez se les explique, así nos ahí vamos viendo. Y postinstruccionales es ya ver el cierre y en este caso la evaluación, cómo ha sido, qué les ha parecido ciertas estrategias que se han manejado, ¿sí? Entonces, en esos aspectos es muy importante que se siga cuando se hace ese tipo de estrategias didácticas. Muy bien, ¿no? Las estrategias preinstruccionales, como aquellas preparan alertas en relación a qué y cómo aprender, ¿no? Incidiendo la activación o generación de conocimientos previos. Ese tipo de estrategia es más útil en estudiantes que contextualiza su aprendizaje y genera expectativas pertinentes. Las coinstruccionales apoyan a los contenidos, en este caso curriculares, durante el proceso de enseñanza y viviendo, ¿no? Y viendo la atención y detección de la información principal, ¿no? Como decía ahí, ya se ha dado la estrategia y se va viendo si está desarrollándose bien, si se ha entendido bien o no, ¿sí? Y el objetivo principal es el que el estudiante organice, relacione o interrelacione los contenidos o ideas más relevantes en ese momento del aprendizaje. Y las estrategias post-instruccionales se presentan al término del episodio de enseñanza, permitiendo una visión sintética, integradora, incluso crítica del contenido, ¿no? Entonces ahí vemos que se va a presentar más que todo, sirven para hacer una revisión final, una evaluación, ¿no? Una autoevaluación también se puede dar, incluyendo ideas principales de lo que se ha visto, de lo que nos ha entendido, ¿sí? Entonces esos son los tres componentes importantes en una estrategia didáctica o estrategias que se va a manejar. La clasificación de las estrategias didácticas, ¿no? Tomando en cuenta la participación, que se refiere al número de personas que van a involucrar el proceso de aprendizaje, va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y lo clasificamos de la siguiente manera. Autoaprendizaje, aprendizaje interactivo,
aprendizaje colaborativo. De acuerdo a la participación, ¿no? Estamos viendo que pues autoaprendizaje, donde el estudiante va a través de lo que va a leer, va a ir aprendiendo, a través, tal vez, es posible que el docente haya dado ciertas lecturas, tal vez, pero puede que el estudiante sea más curioso, más investigativo, va a ir aprendiendo, va a ir buscando más bibliografía, y que hoy en día el internet es más fácil de acceder, ¿no? Y es también ya más económico. Entonces puede acceder y hacer varios y investigar, ¿sí? Y el interactivo es cuando lo puede hacer a través, digamos, de preguntas, de dudas, tal vez con el mismo profesor, docente, ¿no? Y colaborativo es más que todo grupal, en este caso, ¿no? Que puede ser la interacción entre compañeros, ¿sí? A eso se llama colaborativo. Cuando tal vez el estudiante, hay estudiantes que captan más rápido, estudiantes que no. Entonces, de alguna manera hay una colaboración entre estudiantes que hoy en día ya también se hace eso, ¿sí? Considerando su alcance, si en la primera era la participación, en la otra es su alcance, donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso didáctico, se clasifican de la siguiente manera: periodos cortos y temas específicos, periodos largos, un semestre, un plan de estudios, dependiendo. Entonces, de acuerdo al alcance que lleven. Dependiendo del proceso cognitivo, ¿no? En el que se clasifican en activadores de conocimientos previos, orientadores, guías de la atención y el aprendizaje, ¿sí? Para mejorar, en este caso, la codificación de la información nueva, ¿no? Para asimilar más que todo, que cuando hablamos de proceso cognitivo, si no vamos a remontar a la teoría de Piaget, ¿no? Que era un psicólogo, biólogo, que él más que todo tenía 3 puntos muy importantes a la hora del aprendizaje, que uno era la asimilación, la acomodación y la adaptación. Entonces, cuando hablamos para mejorar la codificación de la información nueva, entonces el estudiante en este caso va asimilando nueva información y eso va acomodando en sus estructuras mentales, cognitivas, entonces lo cual va adaptando, ¿no? Es para organizar la información nueva por aprender, ¿no? Para promover el enlace entre el conocimiento previo y la nueva información por aprender, ¿no? En ocasiones se puede diseñar estrategias mixtas, ¿no? Para adecuarlas mejor al contexto de aplicación y con el fin de alcanzar un aprendizaje significativo, ¿no? Ahora, vamos a ver diferencia entre estrategia, técnica y actividad, ¿sí? Es diferente, tal vez muchos a veces lo confundimos. ¿Qué es una estrategia didáctica, no? Como ya se ha mencionado anteriormente, es el conjunto de procedimientos que se va a aprovechar o va a ir apoyado a través de técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar un buen término la acción didáctica, ¿no? Es decir, alcanzar objetivos del aprendizaje. ¿Qué son las técnicas? Son procedimientos lógicos que son parte de la estrategia y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante en esos recursos que utiliza el docente para llevar a cabo la estrategia que se ha planeado. En este caso vamos a ver la estrategia didáctica, que son procedimientos que buscan obtener eficazmente una secuencia determinada por pasos, comportamientos o varios, y en uno o varios productos precisos, ¿sí? Y las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Entonces, en este caso, las actividades pueden ser flexibles, permiten ajustar la técnica a las características del grupo, son uno más parciales que otros, específicas que la técnica y pueden estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo, ¿no? Entonces, como ven, las técnicas son parte de la didáctica, de la estrategia didáctica, y las actividades son parte de las técnicas, ¿sí? Entonces, la clasificación de las estrategias didácticas. Sí, vemos ahí, según autores como Bailo, él decía, señala, debido a la naturaleza flexible, adaptable y contextualizada, de acuerdo al contexto también es muy importante, de que las estrategias existen la posibilidad de usar estrategias en tres momentos muy importantes, o fases de la clase, ya sea en el inicio, como decía, desarrollo o cierre. Y como vemos acá, esta es una clasificación de estrategias.
Por ejemplo, ¿no? Elaboración de la información, que puede ser un ensayo de presentación de la información, que puede ser mapa conceptual, o organizadores gráficos, desarrollo de la comunicación, trabajo grupal, juego de roles, júntate, piensa y comparte, ¿no? Que son estrategias que lo vamos a ver con detalle más adelante. Comprensión de la información, vacío, texto, búsqueda de información específica, desarrollo de la habilidad oral y comunicativa, blogs, ¿no? Debate, oratoria. Y la lluvia de ideas, vamos a ver mapa mental, semántica, cuadro T, tira cómica, cuadro sinóptico, línea de tiempo, rompecabezas, panel de discusión, inferencia, perdón, sillas filosóficas, entrevistas. Entonces, esos son, digamos, una clasificación de estrategias, las cuales las vamos a ver con detalle y vamos a ver, digamos, a qué área se usa más o usa más ciertas estrategias. No, la categoría de la elaboración de la información consiste en que el estudiante, ¿no? Construye conocimiento a partir de la generación de nuevas ideas, ¿no? Permite tal vez elaboración más profunda a nivel cognitivo, fomenta la creatividad, ¿no? Habilidad cognitiva, cómo interpretar, criticar, elaborar, generar y analizar, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de hacer una categoría. La categoría puede representar la información. Cabe destacar que ella refleja el conocimiento adquirido por los estudiantes a través de una presentación visual, gráfica, ¿no? Estructurada, ilustrada y es más, dependiendo el área en este caso, ¿no? Sabemos que en el área de primaria es más que todo, ven más los colores, les gusta más de acuerdo a lo que van viendo, o les atrae y eso les van asimilando. Entonces, de acuerdo, y cuando hablamos ya en la parte, si estamos hablando ya de educación superior, son ya más complejos, digamos, ¿no? La forma de presentar o categorizar ciertas de presentación de la información, ¿no? Y lo hacen más resumido. Y se maneja en este caso un mapa conceptual, cuadro sinóptico, organizadores gráficos, ¿no? Y hay muchos, entonces eso lo vamos a ver. Se promueven habilidades cognitivas y videos como, por ejemplo, ¿no? Organizar, sintetizar, construir, describir, seguir, explicar. Entonces, todo esto es lo que se quiere hacer con las estrategias para que el estudiante pueda, ¿no? De alguna manera, representar lo que está aprendiendo, lo que el docente le ha transmitido y elegir, o es más, el mismo docente va instruyendo qué estrategia didáctica va a manejar. No, la categoría del desarrollo de la comunicación y trabajo grupal es posible mencionar que genera instancias para desarrollar actividades a nivel colaborativo y cooperativo, ¿no? Que hoy en día vamos a hablar, es cuando ya sabemos el aprendizaje colaborativo es más un trabajo en grupo, ¿sí? ¿Y qué habilidades ahí trabajamos? Planificar, explicar, decidir, inferir. Entonces, esas son las habilidades que se va trabajando cuando se maneja ese tipo de categoría. La categoría de comprensión de la información, ¿no? Que es otra categoría que permite que el estudiante estructure sus esquemas mentales, ¿no? Analice el contenido nuevo y se apropie del mismo. Entonces va viendo de acuerdo a las habilidades cognitivas que va a ir manejando en este caso, ¿no? Va a ir conectando de acuerdo a lo que va a ir comprendiendo, va a desarrollar, va a categorizar y va a reordenar, digamos, lo que va a ir aprendiendo. Entonces, ¿sí? La categoría de desarrollo de la habilidad oral y o comunicativa, ¿no? Está orientada más que todo a poner en práctica la competencia oral, ¿no? Elabora más los discursos a nivel lingüístico, tiene más que todo ver con la parte de la exposición. Sabemos que muchas veces los estudiantes no exponen o les tienen pánico al momento de exponer, ¿no? Es muy importante tal vez que se pueda manejar esta categoría de alguna manera, manejar esas habilidades. No todos, digamos, son buenos para la exposición, pero sí hay algunos que sí les destacan, ¿no? En la forma de hablar, la pronunciación,
las ademanes y todo eso. Entonces, de acuerdo a eso se va viendo que se pueda fomentar o fortalecer ese talento que pueda haber, ¿sí? Pues si ven, cada categoría va a diferentes, como ya hemos visto, la parte de comunicación, la parte textual, teórica, entonces en este caso es la parte oral y comunicativa. Además, se fomenta la comunicación oral, promueve habilidades cognitivas, ¿no? Que puede argumentar, juzgar, valorar, convencer y apoyar. Entonces, de acuerdo a eso, se ve esta categoría y se maneja también en una estrategia. Este cuadro sintetiza la estrategia didáctica principales y las organiza de acuerdo al uso de diferentes momentos, ¿no? Como había dicho en un principio, cada estrategia didáctica, cada clase tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Entonces, un inicio, por ejemplo, puede ser una idea, ¿no? Puede usarse lluvia de ideas, puede usarse un QT, organización gráficos, ilustraciones, inferencias. Cuando estamos en desarrollo del área, puede usarse cualquiera de estos que estamos viendo ahí, ¿no? Organización gráfica, línea de tiempo, ensayo, oratoria, juego de roles, ¿no? Y cuando vamos a cesar esa actividad, pues con un mapa conceptual, mapa mental, y ilustraciones. Entonces, cualquiera de esos se puede usar en esos momentos de hacer alguna estrategia, ¿sí? Los constantes avances en el campo educativo junto a los progresos tecnológicos y las exigentes demandas de la sociedad, en este caso, ha marcado, en este caso, no muy importante, el desarrollo, o lograr en este caso el desarrollo amplio y profundo de las competencias previstas en el estudiante. Por ejemplo, las competencias de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, ¿no? Hoy en día ha avanzado mucho eso en este caso con la tecnología. Se le ha hecho tal vez al estudiante más fácil el prepararse, el ser más activo y más que todo la parte de las clases virtuales, ¿no? Que se ha manejado mucho en los últimos 2 años. Y de acuerdo a eso se ha visto las habilidades que se ha tenido. Sin embargo, no podemos decir que la parte virtual ha sido muy significativa, ¿no? Muchos estudiantes no han tenido tal vez un aprendizaje significativo, o no ha sido tan positivo el manejo de las herramientas virtuales. En la práctica sabemos que sí o sí una clase presencial es más significativa que una virtual, más que todo en la práctica, ¿no? Se quiere que los docentes conozcan y dominen diversas estrategias, técnicas y didácticas, ¿no? Además del uso eficiente de recursos didácticos para el trabajo con sus estudiantes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los docentes puedan o deban conocer o aplicar criterios y seleccionar cierta estrategia técnica de acuerdo a su área, en la área que está manejando o que es docente, ¿no? Entonces puedan ver cuál de las estrategias que se va a mostrar, digamos, en la siguiente clase, porque las estrategias que hemos visto se va a ver en la siguiente clase. Incluso tener la posibilidad de adaptar o crear sus propias estrategias o técnicas didácticas. Es más, claro, de las estrategias que se va a mostrar, puede servir como una base para ustedes mismos, digamos, ¿no? Si ya tengo una base, puedo manejar, puedo crear otra, tal vez más simple, más concreto. Entonces, es eso lo que se quiere, ¿no? A la posta. Ahora, el papel de los docentes ya no es, digamos, ya no es meramente el de enseñar o de transmitir y ya de conocimientos, ¿no? Eh, tiene más que todo la parte de que la estudiante, su rol ahora del docente consiste en ayudar al docente de aprender a aprender, es decir, de que sea más, como había dicho anteriormente, más participativo, más interactivo, ¿no? Promover más que todo el desarrollo cognitivo y personal, mediante actividades críticas, explicativas, aprovechando de toda la información que uno pueda tener hoy en día, ser más incluso interdisciplinario, ¿no? No solamente basarse en mi área y ya, pues conocer otras áreas donde pueda ayudar en mucho para que el estudiante pueda tener más, no solo ser un estudiante memorístico, sino también un estudiante reflexivo, ¿sí? Reflexivo crítico de lo que está aprendiendo, ¿no?
y limitar, digamos que todo no es más tal vez antes era, solo nos limitábamos a una recepción pasiva o una transmisión y el estudiante solamente era pasivo, ¿sí? Hoy en día no, es más práctico, es más interactivo, entonces con las estrategias que uno va dando, pues lo hace más fácil, ¿no? Entre las estrategias principales o funciones del docente que debes hoy en día están las siguientes. ¿No? Conocer las características individuales, ¿no? Desarrollo cognitivo, emocional, intereses, experiencias, historial, grupales, ¿no? Coherencias, relaciones, afinidades, ver que hay afinidades, ¿no? Entre grupos, cómo trabajan, porque por lo general muchas veces hay estudiantes que no les gusta trabajar en grupo, ¿sabes? Porque no hay la afinidad, no congenian, digamos, entonces ver esos detalles. Tal vez conocer, como decía, tal vez anteriormente no como profesores, tal vez no nos interesa mucho saber por qué el estudiante, por qué Pepito, por qué Juan no vino a clase, digamos, ¿no? ¿Por qué no tiene un buen rendimiento? Antes no era así, ya, si aprendías bien, si no lo aplazabas, listo. Pero hoy en día ya no es así, sino incluso ya en la educación superior muchas veces como docentes en educación superior, no sé, a veces nos preguntábamos por qué tal vez no asiste cierto estudiante, si era muy bueno en cierta área y de pronto no asistió. Entonces, hoy en día preguntamos, ¿no? La parte emocional, ¿cómo está la parte de eso? ¿Y cómo está a nivel de la familia, todo eso? ¿Y para qué? Para que el estudiante pueda aprender, pueda tener, y tal vez de alguna manera se la pueda apoyar, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día ya no somos, digamos, docentes estudiantes, tal vez ya somos un poco más, incluso, pues ya está mal dicho, como más de tener confianza con el estudiante y saber y ayudar. ¿Sí? Es más, eh, ser más empáticos, digamos, en ese aspecto. Tal vez preparar las clases y organizar, gestionar situaciones mediadas de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las estrategias que se va a utilizar, que en este caso pues de actividades individuales o cooperativas, ¿no? Lo cual de alguna manera es un potencial didáctico y lo cual a través de eso debe considerarse las características de cada estudiante, ¿sí? Como docente, buscar y preparar materiales para los estudiantes, aprovechar todos los lenguajes, elegir materiales que emplearían, el momento de hacerlo, la forma, aspectos de organización de clase, evitar un uso descontextualizado. O sea, tiene que ser contextualizado, es decir, si yo voy a estar, por ejemplo, en el altiplano, o sea, soy docente en el altiplano, entonces tengo que contextualizar mis materiales de acuerdo a eso, ¿no? O en el trópico, en el área tropical, digamos, ¿no? También. Estructurar los materiales de acuerdo a los conocimientos previos de los alumnos, motivar a los estudiantes continuamente y despertar el interés de los estudiantes, el deseo de aprender hacia las competencias de la asignatura, establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la actividad de cobertura, entonces todo eso, ¿sí? En resumen, lo que se puede señalar o podemos señalar es que en aula de clase es un espacio al que los estudiantes vienen a aprender y los educadores docentes a enseñar. Por lo tanto, se convierte en un escenario interactivo, no pasivo, como antes, ¿no? En donde surgen diferentes actividades de enseñanza para los estudiantes y el educador. Las actividades que son el elemento central del proceso de enseñanza muestran una variación amplia entre patrones, estilos, calidad, de acuerdo a eso, ¿no? Y como educadores debemos, ¿no?, reflexionar sobre qué es el proceso de enseñanza, cómo se realiza, cuáles son los factores, cuáles son las barreras, también ver, y así como sus implicaciones, qué metodologías puedo usar, cambiar mi metodología, tal vez no funciona la metodología que me he planteado y se puede cambiar, ya llevando a cabo una primera reflexión, mejorar las prácticas de enseñanza, no hacerlo más dinámico. Enseñar cada disciplina que se debe reflexionar sobre métodos, materiales que el docente debe utilizar para ilustrar conceptos, explicar las nociones, hacer demostraciones a los estudiantes, ¿no? Reflexionar al respecto, ¿no? Establecer ciertos contenidos que son actuales, sí o sí el docente tiene que estar actualizado, no puede, digamos, enseñar que hace lo mismo hoy en día la teoría de hace 20 años o 30 años.
Obviamente muchas cosas han cambiado, algunas tal vez se mantienen, pero manejar o ver qué teorías son más relevantes para el estudiante, ¿sí? ¿Cuáles son los medios que facilitan a los estudiantes la construcción de conceptos para así lograr con una competencia que se persigue? Finalmente, vale la pena señalar que el proceso de enseñanza, desde la didáctica, no se debe entender como el seguir o cumplir rigurosamente un proceso, como dije, ¿no? Es algo ya más dinámico. Si bien está planteado, me plantean un objetivo, tengo ciertos contenidos, ciertas evaluaciones, pero puedo cambiar, puedo modificar unas técnicas, pasos, ya que también se puede llevar a cabo un acto social, histórico y cultural. No se puede hacer con ciertas dinámicas, es como que también algunas veces se puede improvisar, ¿no? Es por eso que resulta relevante, ¿no?, las investigaciones educativas. En torno a ello se lleva a cabo el proceso de enseñanza en aula de la clase universitaria con las configuraciones didácticas empleadas por el docente, ¿no? Para lograr así percibirlas, analizar y comprender ciertas eh, enseñanzas en este caso. Bien, a continuación voy a dejar un pequeño video que es casi lo resumido a lo que llevamos ahora, ¿no? Lo hace más simple y ciertos elementos que tal vez no estaban en esta clase. Didáctica, según Juan Amos Comenio, es enseñar todo a todos. Definimos la didáctica para estos propósitos como una disciplina pedagógica de carácter pragmático y normativo, que tiene como objeto específico la técnica y la enseñanza. Esto es, incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en sus aprendizajes. Una estrategia es un conjunto de pasos, procedimientos, métodos, técnicas definidas por los docentes y estudiantes con el fin de lograr aprendizajes significativos. Las estrategias didácticas hacen uso de métodos que se hacen efectivos a través de las técnicas y procedimientos. Son estos los procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes en los alumnos. ¿Qué son los procedimientos didácticos? Se consideran los medios más o menos exteriores que, aplicados dentro de un método, sirven para que el aprendizaje se efectúe con más facilidad, variedad y resultado provechoso. Se conocen también como herramientas didácticas. Podemos mencionar dos tipos de procedimientos didácticos: inductivos y deductivos. Entre los procedimientos inductivos podemos mencionar la observación, la experimentación, la intuición, el análisis, la comparación y la abstracción. En cuanto a los procedimientos deductivos, podemos destacar síntesis, sinopsis, diagrama, esquema, razonamiento, demostración, repetición y aplicación. Pero estos procedimientos pueden combinarse entre sí, formando el procedimiento inductivo, deductivo o mixto, que es una combinación de ambos procedimientos y que va desde lo particular hasta lo general o viceversa, ya que podemos hablar de procedimiento experimental demostrativo, analítico sintético, entre otras combinaciones. Hablemos entonces un poco de las técnicas. Las técnicas son aquellos recursos y herramientas específicas que llevan a cabo los docentes en el proceso de enseñanza para el logro del aprendizaje. Pueden estar centradas tanto en el profesor como en el alumno. El contenido o el grupo. ¿Cuáles son las clases de técnicas? Existen
Existen un gran número de técnicas didácticas. Vamos a describir algunas de ellas. La narración. Narrar no es más que contar un suceso. Quizás es la forma más antigua de estrategia pedagógica, muy empleada en la expresión del conocimiento histórico. Todo esto puede ser la construcción del Canal de Panamá. Luego está la entrevista. Consiste en un interrogatorio realizado ante el grupo o una persona por uno de sus miembros o un experto, persona capacitada o especialista en un tema o actividad. Puede tratarse también de un alumno. Esta técnica se practica frecuentemente en la televisión y en la radio. Escenificación. Esta técnica se refiere a la interpretación teatral de un problema o de una situación. Puede utilizarse para ensayar las sugerencias o soluciones propuestas para un caso hipotético que puede asemejarse mucho a una situación de la vida real. El canto. Recoge importantes concepciones teóricas relacionadas con el poder de la música para la formación integral de un estudiante partícipe de la transformación y o fortalecimiento sociocultural de su propio contexto. Un ejemplo sería aprenderse los colores en otro idioma mediante una canción. Investigación. Técnica de descubrimiento y observación o solución de un problema, muy empleada para temas científicos o estadísticos. Por ejemplo, una investigación sobre la población adulta masculina enrolada en programas o carreras universitarias en Panamá. Ejemplificación. Es la técnica que emplea o hace uso de ilustraciones y ejemplos que nos ayudan a entender la idea que quiere transmitir el redactor. Muy utilizada con analogías, por ejemplo, en ciertos pasajes bíblicos como lo es el hijo pródigo. Juegos motrices. Emplea las expresiones, desarrollo de habilidades y destrezas motrices para la didáctica. Un ejemplo práctico sería saltar la cuerda mientras se cuenta. La demostración. Viene a ser acciones que sirven de base para el desarrollo de la habilidad, entre comillas, demostrar cada uno de los correspondientes consideraciones didácticas. Un ejemplo sería la demostración de cómo resolver un problema geométrico en un canal de una red social. Juego de palabras. El objetivo principal es proponer estrategias donde el juego es el elemento principal. Un ejemplo de esto vendría a ser los anagramas o sudoku para reforzar la ortografía o un tema puntual. Cuestionario. Es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento de la entrevista o investigación. Ejemplo sería recopilar los datos de un censo de población para materias de estadística o demografía. Mesa redonda. Viene a ser un debate entre varios expertos para tratar sobre un tema específico. Un público que generalmente también puede dar su opinión. Lugar apto o idóneo para realizar debates y disertaciones en una realidad igual de circunstancias. Un ejemplo de esto sería, de esta técnica, una mesa redonda llevada a cabo sobre la seguridad ciudadana y las recomendaciones prácticas. Y por último tenemos visualización. Es una técnica didáctica que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación de estos, incorporando el uso de los sentidos, particularmente la visión. Por ejemplo, un video de cómo enseñarnos una cocina. Para concluir con este interesante tema, hemos aprendido que los métodos, procedimientos y técnicas son parte de un todo, pero no son lo mismo. Los métodos son la organización racional y práctica de los medios, recursos, técnicas y procedimientos de enseñanza de los alumnos hacia un objetivo significativo de aprendizaje. Los procedimientos son la serie ordenada de las acciones que se utilizan para desarrollar un determinado método. Y las técnicas son todas aquellas actividades específicas que llevan a cabo los docentes en el proceso de enseñanza para el logro de aprendizaje en los alumnos. Dicho esto, los dejo con esta última reflexión. La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando fuerza.
Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Tal vez si tuvieran alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, está bien, Lice. Disculpe, Sí. a ver, según lo que he percibido durante la clase, estamos hablando más de una didáctica constructivista que una conductista. ¿Es correcto? Sí, podríamos decir que es constructivista y también conductista, porque no todo es netamente conductivo, así que también se maneja la parte conductista, ¿no? Pero lo que se quiere manejar más ahora es la constructivista. Sí, justamente porque al principio usted hablaba de que antes, y evidentemente, ¿no? El modelo conductivista habla de que tenemos que ser más memorísticos, que solamente es el docente el que imparte la clase. Entonces, sí, bajo todo el panorama que hemos visto en la tarde, en esta clase, por lo menos estaríamos hablando de un modelo más constructivista, ¿no? Sí, Eso era solamente para mi aclaración. Gracias. está bien. ¿Alguna otra pregunta? O voy a hacer como siempre hago, preguntas al azar. No sé para ver si se ha entendido, porque supongo que han entendido la clase, no hay dudas de nada. Entonces voy a preguntar y voy a hacer al azar. A ver, la licenciada Gabriela Romero, que acaba de dar su pregunta, quiero que me dé un número del 1 al 17, por favor. 14. Ok, 14. gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. Se encuentra Lorena. 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 ¿No está presente? Luisa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Bien. Voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas de acuerdo a lo que hemos avanzado hoy, lo que se ha visto hoy sobre la didáctica, ¿sí? Y es una pregunta bien facilita, es de fácil. La didáctica, aparte de, bueno, ser una didáctica general, tiene sus divisiones. Quisiera que me digas cuáles son los tipos de didáctica. ¿Me puedes mencionar, Lorena? Lorena. Nada, Lorena está perdida. Bueno, a ver, alguien que sea voluntariamente me puede mencionar cuáles son los tipos de didáctica que se mencionó en la clase. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Habla Buenas tardes. Roylan. ¿Cómo está, Froilán? Sí. Y usted ha mencionado tres tipos de didácticas, que son didáctica general, didáctica Ya. diferenciada y didáctica específica. Muy Bueno, bien. quería Sí. Sí, solicitarle también para profundizar si nos podía pasar más luego, digamos, el video o la grabación de la clase. sí, Gracias, Liz. está bien, gracias. Gracias a usted, Froilán. Sí, muy bien, excelente. Sí, como siempre, las clases se va a subir, el video sí se va a subir a la plataforma. Entre hoy y mañana ya voy a estar subiendo las actividades de esta clase, que en este caso sería la unidad 1, sí, la plataforma. Ya tengo entendido que ya han avanzado el módulo 1 y ya están haciendo las actividades, todo eso, ¿no? Entonces, en esta ocasión, entre hoy y mañana yo ya voy a subir las actividades, por lo tanto, el video también. Así que no se preocupen, también incluso las diapositivas que se ha mostrado en el video, en la clase, ¿sí? Bien, voy a hacer dos preguntas más y vamos a terminar. Froilán, ¿me podías dar un número del 1 al 15? El 9, licenciada. Ok, gracias.
Oscar se encuentra. Hola, hola, ¿se encuentra Oscar? Sin más que decirles, me despido deseándoles un reparador descanso y nos vemos la próxima clase a la misma hora, a las 4, ¿no? Dando una tolerancia de 10 minutos. Gracias, hasta otro domingo. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta la siguiente.